Vamos a desarrollar el tema del control prenatal. ¿Por qué es importante el control prenatal? Comenzamos con la definición. Es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los factores que pueden condicionar a la morbimortalidad materna y prenatal. Entonces, ¿por qué es importante realizar un control prenatal? Para evitar de que haya una muerte materna y una muerte del recién nacido. También nos ayuda a evitar de que se produzcan complicaciones tanto en el embarazo, en el parto y en el puerperio. El control prenatal debe ser eficaz para ser eficiente y debe alcanzar una cobertura del 90% de la población obstétrica. A la población obstétrica la llamamos a las mujeres que se encuentren en estado de embarazo. Debemos captar, especialmente en el área rural, el mayor porcentaje de esta población para reducir una mortalidad. El 70% de la población obstétrica no tiene factores de riesgo, por lo tanto su control prenatal es simple, solo el 30% presenta factores de riesgo. Entonces es importante para nosotros detectar a este 30% que tiene factores de riesgo para evitar nuevamente la mortalidad y las patologías que puedan tener posteriormente al nacimiento. En Bolivia, desde 1994 al 2003, la tasa de mortalidad materna disminuyó al 47% y la tasa de mortalidad infantil disminuyó al 43% según fuentes del SUMI. Es muy importante tener estos datos. ¿Por qué? Porque son indicadores en salud que nos van a ayudar a ver cómo nos encontramos en cuanto al desarrollo, cuánto hemos disminuido en cuanto a la mortalidad. Los objetivos del control prenatal: reduce la morbimortalidad materno-fetal y perinatal. Entonces, como hemos indicado, nos ayuda a disminuir las muertes. Evaluar el desarrollo del embarazo y el bienestar fetal. Promover el bienestar materno y estimular la lactancia materna. Características del control prenatal: debe ser precoz. ¿Qué nos quiere decir? Que el primer contacto que el médico tenga con la mujer embarazada debe ya iniciarse el llenado del carnet perinatal para evitar los factores de riesgo posteriormente. Debe ser periódico. ¿Qué quiere decir? Que no basta con un solo control prenatal, sino que se recomienda 4 controles prenatales siempre y cuando todo el proceso del embarazo sea fisiológico. En caso de que sea patológico, evidentemente esto va a ir aumentando la periodicidad de los controles. Los 4 controles. El primer control debe ser antes de las 20 semanas, el segundo control entre las 25 y 28 semanas, el tercer control entre las 33 y 36 semanas y el cuarto control después de las 37 semanas. Debe ser integral, que nos quiere decir que no solamente debe ser evaluado por el médico general, sino debe ser multidisciplinario. Debe evaluarlo también tanto el nutricionista y también las otras especialidades que la madre requiera o la mujer embarazada. Debe ser de amplia cobertura, como hemos dicho, se debe captar el mayor porcentaje de población obstétrica o de mujeres embarazadas para evitar las complicaciones. Es muy importante mencionar el primer control prenatal. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que el médico tiene con la mujer embarazada y es donde se va a realizar diferentes estudios, se va a realizar el llenado del carnet perinatal y de los posibles factores de riesgo se identifica que tiene la mamá para realizar un tratamiento y realizar un control y evitar así que haya complicaciones durante el parto. Se debe obtener y documentar mediante la anamnesis la historia clínica de la forma más completa y posible, obteniendo la información. La información no solamente estamos hablando de los factores de riesgo, también debemos saber la madre en qué entorno se encuentra, si su entorno, ella cuenta con servicios básicos, ella se encuentra
alimentada de la manera correcta, cómo se encuentra la parte de la nutrición, si ella vive sola, si ella es menor de edad, que son también factores de riesgo que a la larga puede ser que la mamá ya no acuda a sus demás controles prenatales. Entonces ahí es importante el primer control porque vamos a identificar qué factores de riesgo para ver y posteriormente realizar un rastrillaje o poder ir a buscar a la mamá al domicilio y ver las condiciones en las que está la mujer embarazada. Debe realizarse una exploración física general, ginecológica y mamaria. Deben pedirse exámenes complementarios recomendados en el correcto control y el estado de salud materno-fetal. Debe realizarse la identificación de los factores de riesgo perinatal. Todo esto también, todos estos datos los llenamos en el carnet perinatal. Debe proporcionarse asesoramiento médico e información a la mujer. En el primer control perinatal, nosotros como requisitos o como de manera obligatoria se deben realizar 6 exámenes de laboratorio. Primero el grupo RH-COMS para evitar de que haya de que la madre tenga un grupo sanguíneo y el feto tenga otro grupo sanguíneo y posteriormente se encuentra en una complicación al momento del parto, entonces tendrá que hacer la inmunosensibilización. El hemograma es importante, ¿para qué? Para detectar si la madre tiene anemia o no. Ya de por sí la parte fisiológica, el estar embarazada, produce anemia, pero si esta anteriormente ya tenía anemia, entonces es importante realizar el correspondiente tratamiento y los suplementos para corregir. La glicemia para evitar de que haya una diabetes gestacional. Examen general de orina para evitar también de que haya alguna infección y esto contamine el canal del parto por donde va a salir el recién nacido y también se infecte. Prueba de BRDL o RPR para evitar que la madre infecte al recién nacido con sífilis. Y la prueba de VIH para evitar el contagio al recién nacido. El tiempo según el tiempo en semanas y los exámenes solicitados. En un primer control se debe solicitar un hemograma, un urocultivo y orina completa, grupo sanguíneo, BDRL, antígeno de superficie, hepatitis B, citología cervical, glicemia y un ultrasonido, que es una ecografía. A las 11 y 14 semanas se debe realizar un ultrasonido, que es igual una ecografía y un Doppler de las arterias uterinas. A las 20 y 24 semanas, un ultrasonido, anatomía y marcadores de aneuploidía, Doppler de las arterias uterinas, evaluación del cervix según la disponibilidad. ¿Esto para qué? Para ver si hay alguna malformación anatómica y para ver si el cervix está preparado para poder dar un parto normal o un parto ya sea quirúrgico o por cesárea, ¿no? De las 26 a 28 semanas ver la glicemia para evitar la diabetes y para ver el grupo sanguíneo. Al de las 32 a 38 semanas, evidentemente, la ecografía para evitar que haya un retardo en el crecimiento, una mala presentación y el estado de la placenta. Y un cultivo de Streptococo B para evitar alguna infección. Hablando de 7 de julio más 7 días serían 14. Menos 3 meses. Estamos hablando de julio. A julio le restamos 3 meses. Entonces, al restar tenemos aproximadamente en abril, el 14 de abril va a ser la fecha probable de parto. Según el tamaño uterino, menor a las 10 semanas no debe llegar al pubis, a las 12 semanas debe llegar hasta la sínfisis del pubis, a las 16 semanas entre la mitad de la distancia entre el pubis y el ombligo y a las 20 semanas debe llegar al ombligo. Hay 4 condiciones para diagnosticar la condición fetal, si existe vitalidad o no hay vitalidad. Con los latidos fetales, esto mediante
un ultrasonido, movimientos fetales, cuando la madre nos refiere que ha sentido que el bebé se está moviendo, que da pataditas. Esto es con la anamnesis, el tamaño uterino, midiendo con una cinta métrica para ver si es acorde a la edad gestacional. Y por último, el peso fetal. Gracias.